colectivo, la cual tienen alta sintonía, y pues están invitadas e invitados a compartir este diálogo importante en el cual cada institución, en ese interés que tiene, ¿verdad?, de accionar contra la violencia de género, puede expresarse para que la comunidad los escuche, y no solamente los escuche, sino que vean el interés que tienen en este proceso importante para el desarrollo de esta municipalidad, nuestra Terruca del Alma, que tanto amamos. Y bueno, les tenía lógicamente acompañado de un bonjour, un buen desayuno con frutas, un desayuno saludable. Aquí lo tengo, las espero, pero lógicamente que todo tiene un horario. Había sido invitado para las 8 de la mañana. Voy a dar inicio, lógicamente, con la venia de nuestro director de la emisora, Juan Enrique Pérez, y el caso que traemos para analizar y dialogar en este proceso de diálogo es precisamente un caso de violencia de género. Se trata, como les digo, de un nombre figurado, un lugar figurado, una profesión figurada, pero que es un caso real. Puede estar sucediendo en Galapa o en cualquier lugar de Colombia o del mundo. El caso es el de Anita y el industrial. A mediados de los años 80, Anita, una brillante psicóloga en una ciudad de la costa caribe colombiana, había quedado sola luego de haber cumplido con su primera nupcia. Había tenido un hijo, varón, no por su gusto, sino por su marinero y mujeriego esposo, decidió quedarse, ¿quién decidió? Pues él, quedarse en el mejor puerto, con una millonaria mujer que le daba todos sus gustos. Ante la cruda realidad, Anita no tuvo otra acción que seguir su vida sola con su hijo Manolito, y pues su vida era un constante correr entre el trabajo, la atención de su hijo y desarrollar su carrera de psicóloga, que por tanto tiempo había postergado, pero que consideraba importante, ¿verdad?, para su autonomía económica y para brindarle un mejor futuro a su hijo y para ella misma también. Consideraba importante terminar, culminar, porque no se había titulado. Es así como transcurre su vida, siendo lógicamente su prioridad la atención y formación de Manolito. De pronto hasta olvidándose un poco de ella, pero su centro de atención, su objetivo, su propósito de vida en ese momento era Manolito. Anita, lógicamente, era una mujer carismática, espontánea, alegre. Tuvo muy pronto a sus pies varios pretendientes. No obstante, su amor por su hijo Manolito la hacía pensar que debía seguir sola para siempre. Sentía temor de pronto al tener otro hombre, porque no sabía cómo de pronto le podía salir, como el cuento de Barba Azul, ¿verdad? O como de pronto un hombre con vicios, o un hombre que abusara de su hijo, en fin, tantas preocupaciones, tantas inquietudes y tantas reflexiones pasaban por la mente de Anita, que ella había como que decidido seguir sola. Pero su mejor amiga, una guajira de manta y de mochila terciada, siempre le decía a Anita: no te equivoques, ese marinero no va a volver, y tu niño, lógicamente, que necesita una figura paterna que lo guíe, que lo proteja, ¿verdad? Pero ante el temor de Anita,
siempre pues pasaba el tiempo y no quería colocarle un padrastro a su hijo Manolito. El tiempo transcurría y Manolito parecía entender la situación de Anita, quien lo era todo. Era un niño juicioso, por lo tanto, a pesar de su corta edad, era un excelente estudiante, pero con una tristeza que se reflejaba en su mirada. Anita, por su parte, al ver la soledad de su hijo, decidió de pronto escuchar esas voces que le aconsejaban que no se quedara sola. Además, porque en esta sociedad, para una mujer quedarse sola, también la acompañan una serie de estereotipos y prototipos en el cual si anda con un amigo, ya es marido. Si llega a tal hora que de pronto estaba en un centro de estudios cultural, estaba acostada con un hombre. Si de pronto bailaba con el primo, ¿verdad? La novia del primo de ella creía que la estaba enamorando porque ya era una mujer pues con un hijo. Entonces, todos esos pesos de la sociedad pasaban por la mente de Anita hasta el punto que ella pues reflexionó y consideró en cualquier momento que se hacía necesario de verdad estar acompañada cuando su hijo se enfermaba. A veces solo sus recursos no alcanzaban o solo su tiempo y su esfuerzo no le daba, ¿verdad? Y sentía que le hacía falta una compañía. Y es cuando ella cree darse una oportunidad con el industrial que tanto había despreciado pues con anterioridad. Y por supuesto, la familia de Anita, cuando vio pues que el hombre era un hombre económicamente sólido, además de eso, era un hombre pues que le llevaba unos años a Anita, consideró de que estaba muy bien, sin mirar de pronto algunos otros aspectos, pero además de eso, que era un hombre serio y se notaba que era un hombre responsable. Entonces se aprobó su matrimonio por parte de su familia y con el industrial, pues consideraba Anita que Manolito iba a tener esa figura paterna que tanto le había hecho falta en sus años anteriores. La vida de Anita volvió a cambiar. El industrial la consideraba como su mascota para mostrarla, pues era despampanante y además de eso era una mujer supremamente inteligente, además de que era una mujer autónoma económicamente. Y para un industrial eso le daba como que caché en esa época, mientras Manolito seguía con pocos cambios, solo que su madre ahora tenía una limitante para atenderlo porque le tocaba pues todas las exigencias de ese industrial estar en los lugares acompañándolo. Por lo que Anita, ante ese hecho, lo que hacía era doblar sus esfuerzos, ¿verdad? Para que al hijo no le faltara cariño. Se levantaba muy temprano, le hacía todas sus atenciones y el mínimo tiempo que le permitía ese industrial a ella lo aprovechaba en calidad de atención para darle amor, para darle protección. El industrial era un hombre algo tacaño, algo no, muy tacaño, egoísta, posesivo y cada vez pues exigía de Anita más dedicación, más participación con él en los lugares para mostrarse que tenía pues una mujer bella, inteligente, autónoma y la apartaba un poco de su hijo. Y pues comenzaban como que los malos tratos, esos malos tratos en los cuales, no obstante,
que era un hombre económicamente sólido y abundante, era pues muy tacaño y cohibía de muchas necesidades que habían en el hogar, no obstante tener dinero para poderlo solventar. Y además de eso, el trato era un trato como si Anita fuera una obrera más a la que él trataba como esclavos en sus empresas ganaderas y en sus empresas industriales. Entonces, eso hizo pues que Anita en algunas ocasiones se viera obligada a atenderse con psicólogos profesionales que la asesoraran, porque su autoestima su baja autoestima le causaba estados depresivos. Además de eso, quería también involucrar a su hijo Manolito en un aspecto de trabajo que no era como un trabajo digno, sino que a medida que fue creciendo y ya se hizo un hombrecito, quería que fuera un obrero raso, ¿verdad? O un hombre ordeñador o algo así. Cosa que no le gustaba a Anita, porque pues ella consideraba que lo estaba educando para que él fuera pues un hombre mejor, que el trabajo no es indigno, pero que de todas maneras los trabajos que le quería soportar a ese joven eran unos trabajos supremamente duros. Sin embargo, ella, en la comprensión de que le enseñara lo que verdaderamente es el trabajo, lo dejaba, y en algunos momentos el joven se sentía como ultrajado por el trato agreste que tenía, no solamente para con él, el hijastro, sino también para con su madre, Anita, con lo cual siempre era todo como con gritos, como con un machismo que dejaba siempre una violencia psicológica y emocional en la vida del hogar. De esa manera, la relación con el industrial se fue deteriorando, ya con gritos, ya con pues gestos. La violencia también es simbólica, además de la violencia psicológica, la violencia es también simbólica. Sin embargo, debido a los cargos que ya como profesional ocupaba la psicóloga Anita, ella no denunciaba, ¿verdad?, ante la entidad competente el maltrato del cual era objeto, por un lado, y por el otro lado, también por la posición que ocupaba su esposo. Ante esa situación, Anita decidió, ¿verdad?, porque él la colocaba en ridículo delante de sus amigos y de sus amigas, diciendo pues que era una mujer que de pronto quería gastar mucho o que de pronto quería algo que él consideraba era un exceso de gasto, y no era mucho. Ante eso, pues ella consideró separarse de él, y ante todo porque su hijo era mal visto su hijo Manolito era mal visto por su padrastro, siempre tenía descalificativos y ninguna palabra de afecto, nunca tuvo una palabra de afecto. Sin embargo, Anita siempre le enseñó el respeto para con ese hombre que había considerado como la figura paterna para su hijo. Jamás ese industrial tuvo para con el pequeño hijo de Anita ni el joven un detalle, pues nunca le compró nada, pues siempre era el hombre grotesco para con él, hasta el punto que ella se sintió tan ahogada que le contó pues esta situación a varias amigas a quien le había escondido su tormentosa vida con el industrial,
que no solo la irrespetaba, sino que la miraba con desprecio a su hijo, ¿verdad? Durante toda la vida. Lo que hacía pues doler su corazón doblemente, porque no solamente sentía daño psicológico y emocional propio, sino también el de su hijo. Entonces eso, algunas opiniones de las amigas, cuenta Anita, que eran divididas. Unas decían, hombre, pero resulta que ahí estás bien. Otras decían, bueno, sí, tú mereces de verdad tomar una decisión, porque lo que se está dando es un maltrato y hay violencia psicológica y hay violencia emocional, inclusive había violencia sexual, porque en algunas ocasiones Anita, ante el maltrato que le hacía el industrial a ella, no quería, luego de ese maltrato de palabras y de respeto con su hija, no quería lógicamente estar en la cama con él. Y él pues la obligaba a tener relaciones con él. Con el industrial, con Anita, tuvo una hija. Hasta el momento pues ella había decidido separarse de él, porque ante el hecho de que ella en un diálogo, ¿verdad? Porque siempre ella asumía esa actitud dialogante, porque era una mujer pues muy preparada, y él no la atendía. En un diálogo le había dicho pues que lo mejor era separarse, y él no había querido entenderlo. Ante esa petición, él se armó, pues decía que la mataría, y andaba con un arma, que en cualquier momento él la mataría y luego se suicidaría ella. Como podemos observar, este es un caso en el cual terminó Anita separándose del industrial, y ella logró colocar la denuncia ante las autoridades competentes, en el cual pues no permitió que en cualquier momento se hubiera cometido un homicidio, llamado feminicidio en este caso, porque era esa posesión que él consideraba tener en esa mujer, ¿verdad? Como mujer, como su propiedad, y que por lo tanto no podía separarse de él. Aquí en este análisis de caso podemos observar que no obstante no se dio el feminicidio, sí se dio en la vida de Anita durante muchísimos años, casi 40 años, un daño psicológico, un daño emocional que seguramente frenó la vida no solamente de Anita, sino de quienes componían ese hogar. Y ese es el análisis que tenemos que hacer todos y todas para entender hasta qué punto tenemos que sensibilizarnos y tomar conciencia de que el buen trato hacia las mujeres no solamente incide en esa mujer, sino en el mismo hombre. Cuando yo, hombre, maltrato a esa mujer, me estoy haciendo también daño yo, porque en el fondo esa culpabilidad tiene que hacer daño. Y lógicamente los daños ocasionados en el aspecto emocional de esa mujer es un daño que no deja avanzar y no deja desarrollar de buena manera el desenvolvimiento de esa mujer en todos los espacios de su vida, tanto privada como pública. Y de igual manera tiene una gran incidencia en el entorno de sus hijos y de sus hijas, causando daños emocionales que pueden producir mañana tomar caminos que no son válidos en la vida de una joven o de un joven, que puede ser tomar el camino hacia la prostitución o hacia la drogadicción. Entonces, es esto lo que nos debe llamar a reflexionar
para entender que no debemos callar ante la violencia contra las mujeres, que no debemos callar ante la violencia contra las niñas, que no debemos callar ante la violencia contra las ancianas, porque el daño emocional que se realiza es un daño casi que irreparable, es un daño que daña a nuestra sociedad. Y es por esto el interés de que aquí, en este lugar, en el cual con mucha tristeza, ¿verdad? Estoy porque no han asistido las entidades a las cuales hice invitación y que deben estar interesadas porque de verdad se realice unas acciones y se direccionen políticas públicas contra la violencia de la mujer. Aquí tenemos barrios que son, que llaman la atención. Yo hice una investigación científica en el barrio Mundo Feliz y yo le preguntaría a esa institución municipal de la alcaldía en los órganos competentes cuál es el seguimiento que se realiza a esas mujeres que han sido violentadas, a esas mujeres que han sido maltratadas, a esas mujeres que verdaderamente se le debe prestar una asistencia y una orientación y un acompañamiento en todos los procesos. Y por eso me llama la atención cuando a mi comisaría, cuando a la notaría se presentan muchas mujeres, innumerables mujeres, diciéndome, doctora, es que lo que pasa es que si voy a la policía, no me atienden. Si voy a la comisaría, le dan la razón a otra persona. Si voy al centro de salud, estoy también revictimizada porque me encuentro con que no me dan la atención debida luego de ser golpeada o maltratada. Y cuando voy a otras instituciones, la misma cosa. Entonces, es esto lo que quería, que en ese diálogo que tuviéramos hoy, las mujeres de Galapa, las niñas de Galapa, las personas mayores, ancianas de Galapa, se sintieran protegidas desde este medio masivo de comunicación para entender cuál es el compromiso que tiene cada institución competente en el ramo para lograr que la violencia contra las mujeres en Galapa sea una acción no de una semana, sino que sea una acción de todos los días, de todos los momentos, de todas las horas, minutos y segundos de nuestra vida, para que así las mujeres, las niñas y las ancianas de Galapa sientan de que de verdad tenemos autoridades competentes, no que de pronto trabajan en ello, sino que cumplen con la normatividad establecida. De nada vale que tengamos una ley 1257 del año 2008, que tengamos convenios internacionales, que tengamos direccionamiento de políticas públicas desde esa enlace que tiene la administración municipal de Galapa, si verdaderamente no se presta la debida atención a nuestras niñas abusadas sexualmente, a nuestras niñas que verdaderamente se instalan en los establecimientos educativos. Aquí estaban invitadas también las directoras de los planteles educativos para que asistieran a este lugar y para que hablaran a las niñas cuál es verdaderamente su compromiso como institución educativa en ese buen trato hacia las mujeres, ¿verdad? Y que verdaderamente se está luchando desde esas instituciones educativas para la igualdad de los derechos. Aquí quería escucharlos, aquí desde esta emisora la gente quería de pronto que se expresaran. Hoy no debemos ser nosotros, no deben llegar a nosotros los servidores públicos, no deben llegar a nosotros los funcionarios y funcionarias públicas, la gente,
Hoy nosotros y nosotras, los servidores y los servidores públicos y los funcionarios y las funcionarias públicas, somos los que tenemos la obligación de llegar a la gente, de atender a nuestra gente, de darle un buen trato, de instruirlos, de orientarlos, de ser coherentes con la normatividad para aplicarla, no desde la perspectiva de la política, no desde la perspectiva de una religión, sino desde la perspectiva de la no discriminación, en la cual todos somos iguales sin distingo de política, sin distingo de religión, sin distingo de color, sin distingo de raza, sin distingo de ninguna otra índole, porque somos seres humanos. Y desde esta tribuna les he dicho que esa persona indigente que está durmiendo en la puerta de la calle tiene derechos, que esa persona es un ser humano como tú o como yo y merece respeto. Entonces, de verdad, dejo aquí una reflexión para que verdaderamente hoy estas instituciones municipales que no asistieron se comprometan desde sus instituciones, desde sus funciones que cumplen, para que de verdad en Galapa se accione y se direccione políticas públicas hacia el buen trato, hacia el género, pero especialmente con esa comunidad vulnerable llamada las niñas, llamada las mujeres, llamada las ancianas. Muchas gracias, Juan Enrique. Bueno, y esperamos que la comunidad, estoy aquí en la emisora, que la comunidad se pronuncie, estoy aquí para escucharlo, es un espacio participativo, es un espacio en el cual vamos a escuchar a la comunidad con sus preguntas. Y ya les digo, el objetivo es denunciar, el objetivo no solamente también debe ser denunciar, el objetivo es que los hombres, ¿verdad?, se coloquen un nuevo chip para entender que hoy existen unos derechos, que hoy la sociedad ha evolucionado, ¿verdad? Y ayer se podía gritar a la mujer, a nuestras madres, a nuestras abuelas, pero hoy no la podemos gritar, así de sencillo. Cuando realizo los matrimonios en la notaría, uno de los procedimientos de concientización y creo que de misión que el Señor ha colocado en mi vida es precisamente querida audiencia, el de tomar el direccionamiento para esas nuevas parejas que lanzan un nuevo proyecto de sus vidas, para que esa construcción sea una construcción de armonía, sea basada en el amor, en ese amor que todo lo soporta, que todo lo espera, en ese amor que no guarda rencor, en ese amor que no se irrita, ¿verdad? En ese amor que es leal, en ese amor que no es infiel de ninguno de los lados. Entonces, les he dicho a quienes se casan, a quienes ya van a formar familia, que verdaderamente es necesario el buen trato. El buen trato es el chip que se tienen que colocar todos los hombres para entender que necesitamos una sociedad más igualitaria, que necesitamos una sociedad de buen trato para poder tener armonía, paz y convivencia pacífica. Y Galapa se compromete, de verdad, se debe comprometer a que exista la igualdad de derecho y que a sus mujeres se les trate bien. Juan. Hablamos a la comunidad, Juan. A ver, ¿qué preguntas hay? Bueno, hasta el momento hay una preguntita por acá que es muy bueno hacerlo. Por acá me llamó una muchacha ahora, me dice que la violencia contra el género
usted relataba algo sobre Manuelito y Anita. Manuelita, sí, exacto. Sobre el industrial sí, Cataño, de por acá. Cataño. Entonces, termina siendo una abuelita y el final de Anita, ¿cuál fue ese desenlace de la decisión tomada por esta mujer después de sufrir tanto y tantas cositas, ¿no? Bueno, Anita, fíjense ustedes, tomó lo correcto. Anita denunció, ¿verdad?, ante la comisaría de familia, solicitó una medida de protección. La comisaria le permitió una medida de protección para poder a ella protegerla de cualquier acción del industrial, a ella y a su hijo. Recuerden que el industrial había amenazado con matarla. Anita se separó, se dio asesoría psicosocial o psicológica con no solo con psicólogos y psicólogas, sino también con psiquiatra, porque era tanto el daño emocional que había causado esos 40 años. Fíjense que no hubo maltrato físico, ¿verdad? Allí solamente hubo maltrato simbólico y verbal. Y sin embargo, Anita estaba perturbada psicológicamente y emocionalmente, con una baja autoestima, era una mujer insegura, no obstante que era una mujer inteligente y autónoma económicamente. Y entonces ella hoy es una mujer feliz con sus hijos profesionales, tiene un hijo, tiene una hija y ha seguido la vida adelante. Lógicamente que pasaron muchos años, ya ella pues tiene una vida profesional en el ejercicio, que la ha hecho pues tener unos propósitos diferentes a tener pues a ese esposo que la maltrataba verbalmente. Vive sola, ya con un nuevo hogar, y pues es feliz, que es lo más importante. Es feliz, no está ultrajada, no está amenazada, es una mujer independientemente económica y le va bien con su profesión de psicóloga. Bueno, doctora, estábamos tratando de hacer el contacto con la doctora Ruby, la comisaria de familia, quien es muy placentero que hubiera estado aquí, porque ella, dentro de los aspectos... Me hubiera gustado, exacto, sí, porque la doctora Ruby, por ejemplo, conoce de ese proceso, y me hubiera gustado también que hubiera estado nuestra secretaria de la salud, porque de todas maneras la Secretaría de Salud tiene que estar muy atenta a todos esos procesos de seguimiento de esas mujeres maltratadas. Y de igual manera la gerente del centro de salud, porque allí en ese lugar, cuando las mujeres son maltratadas físicamente, llegan y deben tener una atención esmerada y especializada. De igual manera quería que el comandante de la policía estuviera, porque a veces se realizan medidas de protección y la policía de pronto no tiene el conocimiento, la sensibilización, ¿verdad?, y la concientización de un buen manejo de esas medidas de protección, y por lo tanto se expiden las medidas de protección y no tienen ningún resultado porque no son aplicadas por falta de pronto de desconocimiento de las autoridades competentes, o también por falta de sensibilización y concientización. A veces nos encontramos, por ejemplo, Juan Enrique, en un día que es un sábado o un domingo, donde no está la comisaria de familia, donde no hay de pronto otro lugar de la inspección para colocar la queja, y se van ante pues el puesto de policía y o llaman porque hay una pelea de un hombre y una mujer. Y me he percatado en muchísimas ocasiones que llega la policía y no hace nada porque
Fíjense ustedes que hay una flagrancia y sin embargo no se toman las medidas pertinentes. Es posible por falta de desconocimiento en el manejo del tema de la violencia contra el género, en el cual allí se debe, lógicamente, que arrestar a ese agresor y proteger inmediatamente a esa mujer. Entonces, en esto hace falta esa pedagogía de la ruta de la atención de la violencia contra el género, y es necesario que la conozcamos. Exacto. Tengo un colega suyo al aire que desea interactuar. Lo que usted dice es importante. Yo he escuchado de muchas mujeres que se quejan, sí, así secamente. Sí, se quejan. El denuncio, exacto, el denuncio lo puse. Sí. Y fíjese que mataron a mi hermana, sí, acabó el esposo. Hasta en la misma fiscalía, Juan Enrique. Entonces, pero es por eso, porque es que no vemos aquí, fíjate tú, están invitadas todas estas instituciones y no hay nadie. Nosotros vemos cómo inclusive en los establecimientos educativos se maltrata a una niña o se permite que unos niños le hagan bullying a una niña, ¿verdad? Un niño se da trompadas con el otro niño, pero ¿y esa niña se podrá dar trompadas con esa niña? Entonces, es una persona vulnerable que requiere que ese director o ese prefecto de disciplina, no sé cómo le llaman ahora en la comunidad educativa, tome las medidas pertinentes para que dentro de ese manual de convivencia se aplique la prioridad necesaria para esa violencia de género que existe contra esa niña. Bueno, tengo que decirle que tengo al doctor William Velázquez Barrio en línea y se voy a también a reforzar esa parte que está la doctora. Así que, doctor William, buenos días para usted. Bueno, Juan Enrique, muy buenos días a ti y a toda la amable audiencia. De verdad, hacerle un reconocimiento a la doctora Alicia Rojas Ovira y a la vez hacer un llamado también de atención, porque de verdad estos importantes debates no solamente deben hacerse en el ámbito de la radio, sino también llevados a los barrios, llevados a todos los sectores periféricos de nuestro país. Pero es triste, Juan Enrique, ver que en esta importante semana donde se hace conmemoración a Día Internacional de la no violencia contra el género, de verdad que la participación de las autoridades, empezando aquellas que tienen un interés mayor en la protección contra la violencia de género, que deben estar hoy sentadas de verdad, Juan Enrique, y como ciudadano quisiera dejar este precedente, porque en el marco de esta semana esto no es solo un tema que debe proponerse, sino es un tema que también debe discutirse, porque de verdad llama la atención lo que se refiere la doctora Alicia Rojas respecto a que no hay una ruta clara de protección contra la violencia de género. De verdad, ¿qué pasaría cuando una mujer es maltratada un domingo que no existe una atención oportuna frente a ese maltrato, y hay que esperar el lunes para que ya las autoridades puedan atender? Estoy muy de acuerdo con la doctora Alicia Rojas cuando lo expresa de que toda esta ruta de atención debe ser sensibilizada, pues que han faltado las autoridades en este camino para orientar toda esta ruta contra la violencia de género. Esto debe ser un engranaje total, esto debe ser una... Bueno, Enrique, aquí estaban invitadas además de las directoras de varios planteles educativos importantes. Invité a la directora del colegio, y no fue una invitación por redes solamente, sí, no. Fue una invitación formal en la cual pasé una carta y existe constancia del recibido por todos los funcionarios a quienes le envié, al enlace de la mujer en la alcaldía, a la comisaria de familia, a la secretaria de salud, a la gerente del centro de salud, al comandante de la policía, a las juntas de acción comunal, a la personería municipal. Para el día de mañana existen otros invitados
Yo espero que estén aquí y para el día 30 existen unos últimos invitados que son precisamente el alcalde, los miembros del Consejo Municipal y de igual manera a la personera municipal la volvemos a invitar y a la niña que hace el enlace de la mujer aquí en Galapa. No es de pronto que nosotros veamos que existe un enlace en la oficina de la oficina de la mujer en la alcaldía. Es la acción, es mirar que verdaderamente se logra a nivel de Galapa un impacto social, ¿verdad? En el trabajo hacia la mujer en Galapa. ¿Cuáles son los resultados? Yo les aseguro que desde esta emisora, ese trabajo que he realizado siempre he sembrado semillitas y en algunos y muchísimos y miles de hombres de Galapa ha tenido que llegar en cualquier momento ese mensaje que ha crecido para entender ese hombre que hay la necesidad de que su mujer, a su novia, a su compañera, a su amiga sea tratada de mejor forma, porque hoy, además de que debe serlo, ¿verdad? Por conciencia propia, porque la mujer es nuestra compañera, porque es lo idóneo, etcétera, existe una normatividad legal que me pueden poner preso si yo no trato bien a esa mujer. Entonces, fíjense ustedes que además existe lo coercitivo, que es sancionatorio, que debe preocuparme a mí como hombre para comportarme de buena manera en el buen trato, si no me interesan los aspectos de valores y respeto por los derechos humanos, ¿verdad? Hay algo sancionatorio que me hace asumir una conducta social. Entonces yo estoy segura que desde esta emisora y desde muchos actos que he celebrado con colaboración de las alcaldías de turno, en la Casa de la Cultura, con tertulias, con conferencias, con personajes que conocen del tema y que les han hablado a las mujeres en Galapa. Estoy segura que se ha sembrado algo, porque no es llevar a las mujeres a que verdaderamente se tomen un refresco, no es llevar a los hogares, a esos hombres, la concientización, la vigilancia, ¿verdad? Y el acompañamiento, lógicamente, a esas mujeres para que la violencia contra el género logre de verdad ser eliminada en Galapa. Doctora, tengo por acá, no vinieron los personajes invitados, pero a través de la cámara están enviando y felicitándolo a usted por ese valeroso y decisivo. ¿Será que los invitados, bueno, se cayó la llamada con nuestro colega William, por acá Julia Bravo López dice, doctora, la felicitamos, sigue usted siendo la defensora de la comunidad, vamos a tener que dar un cargo, por lo menos de comisaria, además de notaria, que sea pues la que tome la actitud represiva para castigar a los que infringen esta norma, esta ley, ¿verdad? Qué bueno. Así que Julia Bravo, lo mismo que Teresa Coronado Verdugo, está también Miladis Estel Carrillo Ruiz, está, hay varias personas, el cual le están enviando esas felicitaciones, y usted es una mujer de armas tomadas, felicitaciones, eso es lo que nosotros necesitamos, porque como que aquellas personas que pueden ayudar, que pueden dar un excelente consejo, ¿será que ellos no estarán pasando por una situación de Anita? Así es, Juan Enrique, pero fíjate, gracias a todas esas personas que están escuchando el programa y que consideran que esto es importante, Juan Enrique, y quiero que entiendan que sí, seré hasta mis últimos días una gran defensora de los derechos de las mujeres. Este es un propósito que me he trazado, es un propósito muy claro, es mi norte en la vida, y que desde la notaría, desde la Fundación Líderes Multiplicadores de Paz, he logrado muchos enlaces con instituciones, guías, ¿verdad?, de acompañamiento en el maltrato de muchas mujeres aquí en Galapa y que cuentan siempre conmigo. Desde allí
puedo ayudarles desde allí, puedo escucharles desde allí, puedo orientarles. Y de verdad que lógicamente creo que Galapa irá avanzando con sus instituciones municipales y privadas en este proceso de entender de que esto es importante, de que haber estado aquí era supremamente importante para las niñas, para las mujeres, para las ancianas y para los hombres y para los niños de Galapa. Muchas gracias. Mire, doctora, hay aquí algo muy importante que destacar. Hay una mujer que la van a castigar severamente porque acabó con la vida de su esposo con el mango de una pendilla metálica. Sí. Exacto. Se descubrió, se investigó, inicialmente la detuvieron, tomaron declaraciones y la dejaron, pero las investigaciones concluyeron que creo que fue muy poco el que las investigaciones tuvieron su final para castigar, en este caso, a la mujer. ¿Cómo estaría esa mujer ya de hastiada de que ya no vio la solución sino de acabar con la vida porque de esa persona, ¿verdad? Sí, sí, Juan Enrique, hoy nos encontramos, por eso hablamos de la violencia de género. Cuando nosotros hablamos de la violencia de género, hablamos de la violencia de los hombres, de la violencia de las personas diversas y hablamos de la violencia de las mujeres. Pero como les he dicho en innumerables ocasiones, siempre hago hincapié en esta población vulnerable que son las mujeres. La gran brecha de desigualdad entre el maltrato entre hombres y mujeres es abismal. Dicen que tiene que pasar 200 siglos para que nosotros logremos que de verdad esa igualdad de derechos que existe entre los hombres y las mujeres se logre equiparar, ¿verdad? Pero nosotras necesitamos de la ayuda de los hombres. Nosotros necesitamos que los niños, que los hombres y los adultos mayores también se concienticen en el buen trato para que esa desigualdad pueda ser eliminada, por un lado. Y por otro lado, lógicamente, que existe una violencia grandísima que tenemos que ir también, haciendo mella en ella para que el buen trato entre nosotros sea maravilloso, para que el diálogo, la comprensión, la concertación sean los elementos de llamado, de atención para cada uno de nosotros en nuestros hogares. Dialogando es como nos entendemos, dialogando y concertando y conciliando, y cuando tú dialogas, cuando tú concertas y cuando tú concilias, estás cediendo, estás respetando, porque siempre y cuando ese derecho del otro, de la otra, no vaya contra tu dignidad, ¿verdad? Hay que respetarlo. Entonces, eso es lo importante, el respeto. Yo no estoy de acuerdo con que mujeres, aun cuando tengan razón de hacerlo, hagan pues actos criminales como esto, porque ya les digo, la violencia es algo atroz, algo que tenemos que desechar de nuestras vidas, ¿verdad? Y les aseguro que en la medida en que tengamos amor en nuestros corazones, de seguro vamos a entender a ese otro que no piensa igual que yo. Yo respeto hoy la decisión que han tomado estas instituciones o estas personas que representan las instituciones que no han llegado a este lugar. Razón tendrán y pues podrán justificarlas ante la comunidad, ¿verdad? Porque ese es un derecho, ¿verdad? Entonces, no tengo por qué violentar porque no han asistido ni nada. Y ese es verdaderamente el diálogo, la conciliación y la concertación que debe existir entre todos y todas. Bueno, así que un feliz día para usted, ¿oyó? Bueno, Juan Enrique, gracias por este espacio, gracias a la amable audiencia por habernos permitido llegar
a sus hogares desde este medio de comunicación. Un abrazo para todos, un abrazo para esa hoja de ruta que invité hoy y que no asistió. Se perdieron de un gran desayuno que te lo dejo acá, guardé. Les traje bonjour, les traje juguito, frutos secos, galletitas integrales y frutas. Un desayuno saludable. Saludable. Bueno, así que... Bueno, pues... Bueno, feliz día para usted, doctora. Ok. Bueno.